Bueno, aquí estamos continuando de nuevo con la maestra Leticia Martínez. Nos estaba hablando sobre el sistema de seguridad social de la República Dominicana y cómo ella ha aportado, los aportes que ella ha hecho dentro de la CISARRIN acá en la República Dominicana. Vamos. Nos contábamos Ok. de cómo se han ampliado algunos tipos de cobertura en salud Ujú. y en cómo se han hecho esos cálculos, cómo no, no se le puede devolver lo que ya se da. Entonces hay que hacerlo bien, hacerlo con firmeza. De hecho, la carrera tiene la base matemática muy metida, pero también, por ejemplo, cuando te dedicas al área de seguridad social, le das como el uso social a las matemáticas. Aquí y en algunos países también, no solamente aquí. A veces, por ejemplo, se discuten cosas y se pone una tasa. O sea, vamos a descontarle el 3%. Vamos a descontarle el 8%. Ah, no, eso es mucho. Entonces ponle 6.3. Ok. ¿Y de dónde salió ese 6.3? Pues quién sabe. Y a visualizar que hace falta ese profesional que te ayuda a entender los números. Es decir, de dónde sale, porque eso, si alcanza, si no alcanza, y te vuelves como ese elemento de decir, ¿cómo proyecto este gasto en el futuro? Dice, pero eso lo hacen los economistas. Pero, ¿cómo meto la variable de financiera, la variable de crecimiento del salario? ¿Cómo meto si sales, si entras del sistema? Que ya ahí, si entras como activo, como trabajador, o te vas del sistema porque te deshabilitan, te cancelan. Entonces, todos esos movimientos entran en un modelo actuarial, para poder definir o para poder entender esa visualización de riesgo. ¿Cuál es el riesgo que estamos asumiendo? ¿Cuál es el riesgo de que una persona se accidente? ¿Cuánto me cuesta que se accidente una persona? En términos personales, pues es muy difícil reponerse, pero en términos económicos, ¿cuánto le cuesta a la persona restablecer su salud? Y ese restablecer la salud es lo que implicaría el costo para todas las coberturas que son garantizadas en el seguro familiar de salud o en el seguro de riesgos laborales. Entonces, en la medida que exista gente técnica que te diga, mira, vamos bien, o mira, hay que hacer esto, pero si hacemos esto nos va a costar tanto y se va a lograr mantener el sistema vivo durante 100 años sin mayor problema. Tú dices, bueno, están ahí las hipótesis, que los matemáticos siempre utilizamos hipótesis en los modelos. Si se comporta de tal forma el fenómeno que estamos estudiando, que estamos modelando o que estamos diciendo, siempre hay que revisarlo. Por ejemplo, una variable que siempre nos trae problemas es la variabilidad, valga la redundancia, del dólar. O sea, nosotros no controlamos el dólar. Entonces, ahí, Eso es cuando algo tú que empiezas actualmente a ver la devaluación, ¿mande? y eso es algo que actualmente se está afectando por el asunto de que en este último mes el dólar se apreció debido a la gestión del Banco Central y resulta que hubo una disminución en los fondos de pensiones y ya las personas se están quejando por eso y dicen que el sistema no funciona, que quieren eliminar las ARS, las AFP, solo porque Las AFP en este caso. ese es el debate que tenemos hoy en día en la sociedad. No, y de hecho, la sociedad
no debe de tenerle miedo a preguntar y a que se le explique con peras y manzanas. O sea, el asunto no es estos grandes números y grandes gráficas y modelos y que parece uno mago. No, es entender por qué. La sociedad tiene que aprender a preguntar y nosotros tenemos que aprender a mostrar las cosas de manera simple. No tenerle miedo a cuestionar, porque ese es otro elemento. Nosotros cuestionamos por naturaleza, los matemáticos cuestionamos por naturaleza. O sea, nada es verdad hasta que no lo demuestren. Entonces empezamos a ver, ¿por qué cuesta esto y no esto? Y entonces empiezas a estructurar un proceso, un elemento que te lleva de la mano. Pero obviamente otras carreras también tienen esas características y no necesariamente son matemáticos. Por ejemplo, los médicos. Los médicos manejan muchas matemáticas. Su mente es muy estructurada. Para hacer una operación, ellos tienen que saber qué dimensión, la apertura, cómo hacer, cómo ejercen la presión, cómo abren con las pinzas. Todo eso es un modelo matemático en términos de proceso. Todo lo que es la robótica está en esa lógica, en elementos que te ayudan a hacer procesos sistemáticos, a ejercer presión y todo. Entonces, las matemáticas las usamos en el día a día, o sea, en el día a día. Calculamos tiempo, o sea, cuando nosotros decimos, miren, si está el tráfico así, nos vamos a tardar media hora más. Cuando está libre o que no sé qué, nos tardamos, en 15 minutos llego. Ahí ustedes están metiendo las matemáticas y el concepto de física y varios elementos que nos van a ayudar a entender de manera intuitiva. Durante la carrera de matemáticas es muy, las empresas desean mucho el perfil del matemático, por eso, porque tiene la capacidad de estimar modelos, de resolver dadas ciertas hipótesis. En estos días estaba haciendo un ejercicio de análisis de datos y me daban unas hipótesis bastante un poquito extrañas. No extrañas, sino que lo que se pedía no parece estar muy relacionado o directamente relacionado, fácilmente de ver con los datos que tengo. Y al final se logró, o sea, simplemente, o sea, usando un poco de conceptos. Increíblemente, usaste el concepto de integral, que es básicamente una suma de cosas así, para poder estimar una variable. Era bastante interesante. Háblenos de su vida como maestra y cómo ha visto cómo se insertan los estudiantes en el mercado laboral. Recuerdo que me contó una vez sobre unos estudiantes que fueron a hacer una pasantía en la ONE. O sea, que cuéntenos sobre eso. Bueno, cuando yo llego, obviamente me quiero involucrar con la gente de matemáticos, con actuarios, y la primera, creo que la universidad, la UAS, como yo soy egresada de la educación pública, lo primero que busco es cómo aportar, o sea, cómo resarcir lo que me dieron a mí y poder ponerlo al servicio. A mí me gusta mucho dar clase. Yo me transformo en el salón. Cuando ya llego al salón, puedo llegar muy cansada al salón y ya llego y ya se transforma. Me dan energía muchos de los alumnos y alumnas que han pasado por mi mano me dan mucha energía, me motivan demasiado. Pero llego y me empiezan a contactar porque quieren hacer la carrera en la UAS. La carrera de actuaría, la carrera de licenciado en matemáticas, con salidas en el área de seguros, cosas así. Y entonces ahí me empiezo a relacionar con los matemáticos.
Ahí ellos empezaban con R, con Python, en ese entonces que era 2000, te estoy hablando 2005, 2006. Pero la visualización de los matemáticos o de todos los que estudiaban matemáticas ahí era que únicamente se podían colocar como maestros, como profesores. Matemático, profesor. Ya, eso era todo lo que ibas a hacer en tu vida. Y entonces empieza a darse pasantías en la ONE, en la Oficina Nacional de Estadística. Y me preguntan si los egresados de la UAS también pueden hacer sus pasantías, porque nada más estaban de pasantes los de INTEC, los de la PUCA, los de UNIBE. Y les daban una buena ayuda económica en ese entonces. Y entonces yo le dije, por supuesto, ¿y qué se tiene que hacer? Bueno, pues hagan una carta y solicítenla. Y entraron 8 matemáticos, entraron una mujer. Y entraron a aprender la producción de información estadística, todo cómo se genera la información. Y ahí les enseñamos cuál es la cadena de producción para poder llegar a decir, necesito saber cuántos somos, cuánto es la cantidad de exportación, cuánto es la cantidad de que fallecen, cuántos se fueron a Estados Unidos, cuántos se van a Europa. O sea, todo eso, para nosotros saber todo eso, es la explotación de la información, de los registros administrativos, del diseño de un cuestionario y obviamente la digitalización en ese entonces de esa información. Empiezan a ver que las matemáticas les ayudan a saber programar. Empiezan a programar en SQL. Yo les enseño SPSS, que era como el elemento que estaba ahí. El SPSS es una herramienta para procesar datos y sacar elementos estadísticos, muy enfocado a la parte estadística. Indicadores, tabulados, gráficas, etc. Y entonces empiezan a potenciar, empiezan a ayudar. De hecho, varios están en la unidad de estadística de aduanas. Varios de aquellos están ya como gerentes, como encargados de área. Otros están en el Banco Central. Y la que sí decidió seguir como profesora fue la muchacha. Ya ella dijo, no, ya en mi pasantía no, yo quiero dar clase. Bueno, ya da clase. Dio clase. Y es muy bonito dar clase. Cuando uno le gustan las matemáticas, es muy bonito dar clase. Entonces así, ellos empezaron a visualizar que las matemáticas ya les dan unas herramientas para poderse involucrar en otras áreas, no necesariamente en la docencia. Y se potenciaron bastante bien que el programa siguió de pasantías y no sé si actualmente se pueden hacer pasantías, pero cualquiera que quiera hacer una pasantía la puede hacer en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que también les damos apertura a los matemáticos y a otras áreas. Pero sí, así cambió la visión de que el matemático nada más es profesor. Y obviamente hoy en día, con toda la visualización del uso de herramientas informáticas, de hacer incluso tus propios programas, tus propios juegos, tu propia visualización, los matemáticos se han dado muy buenos para esos elementos. Tengo, de hecho, uno de los egresados de la carrera, bueno, varios, pero el primero que abrió en ese campo de ciencia de datos, de visualización, de información, de diseño de software, fue Saulo. Saulo fue egresado de la primera generación y está en Portugal trabajando con una empresa de manera virtual, pero hizo su maestría en Portugal y allá se quedó. Entonces, el asunto de las APP, de los desarrollos para
para el uso vía los dispositivos móviles. Entonces, ya las matemáticas de base te ayudan para poder potenciarte a otras ramas. Entonces, ya el mito de que los matemáticos nada más sirven para dar clase se está rompiendo poco a poco. Exacto. Ese es el objetivo realmente de este espacio, conversando con matemáticos, que las personas comunes puedan oír de primera mano qué hace un matemático, dónde están ubicados, porque realmente el primero que tenemos, el primer matemático que conocemos realmente es nuestro profesor, y solamente podemos ir a dar clases, y muchas veces esos mismos profesores no conocen a otros matemáticos y dónde están ubicados, porque tenemos lo que es la carrera de matemática orientada solamente a educación. Entonces, a veces quien le gusta la matemática, pero dicen, ok, me voy para ingeniería porque yo no quiero ser profesor, no me gustó la vida que tiene mi profesor, yo quiero ser algo mejor. Y entonces, investigando, y si son un poco curiosos, pueden llegar a darse cuenta, pero no lo saben de primera mano. Todo el mundo ya sabe que hace un médico, todo el mundo sabe que hace un ingeniero, todo el mundo sabe que hace un arquitecto, pero si le dices un matemático, te van a decir, es profesor. Entonces, el objetivo de estas conversaciones se ha logrado, que es ver ejemplos, conocer personas que han cambiado esa perspectiva a lo largo de su vida. Bueno, ya sí, para... de hecho, te estoy hablando de, por ejemplo, de desarrolladores. Aquí se formó la sociedad de Big Data, de ciencia de datos y todo. Y uno de Armando Robles, también egresado de la carrera, es parte de, creo que es el vicepresidente de la sociedad. Sí, está aquí en la reunión. Y hay varios, o sea, hay varios elementos. Eso estoy hablando en ciencia de datos, pero te puedo hablar del área de inversiones, por ejemplo, de colocación, de una cartera de inversión. También se han dado muy buenos de la carrera. Incluso son muy buenos en la gestión de carteras de inversión, en el área de finanzas. Tenemos otros que se han dedicado meramente a seguros, y uno lo tenemos en Inglaterra ya como parte de la sociedad de actuarios de Inglaterra. A Gustavo, ese es Pedro. A Gustavo, uno también egresado de la tercera generación, lo ves tú como creo que es uno de los primeros actuarios certificados dominicanos que pasó todos los exámenes de la sociedad de actuarios, la Sociedad Internacional de Actuarios, y que ya es incluso parte del equipo de América Latina de la sociedad. Y hoy está trabajando en una de las empresas de seguros en Colombia, en Medellín. Sura. Entonces, y como esos ejemplos, tú puedes ver varios. Por ejemplo, gente que trabaja dentro de las administradoras de riesgos de salud, son muy cotizados los egresados de INTEC de esa materia de matemática, de esa carrera, en las administradoras de riesgos de salud, en lo que es el mismo Consejo Nacional de la Seguridad Social. Otra rama que también se empieza a visualizar, seguros privados, o sea, toda la parte de pensiones, de constitución de reservas. ¿Qué es una constitución de reserva? Es el estimar el valor de mis obligaciones futuras y constituirla. Es decir, mire, usted tiene que reservar 5 millones de pesos y eso es para algo... que dentro de 3 años le pague al que va a cancelar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sabes que lo vas a cancelar? Bueno, según la función matemática de la propia empresa, la forma en que cancelan a la gente, obviamente sin meter ningún sesgo, la ciclicidad de vida te tiene que darle sus prestaciones. ¿Y cuánto tengo que constituir hoy para que cuando se vaya esa persona yo tenga el dinero suficiente y pagarle? Eso es constituir una reserva, que lo tiene que hacer cada empresa.
todas las empresas No, y tienen que eso es hacer esa algo constitución. sumamente importante en lo que son los bancos, ya Ah, que lo van. ellos tienen que constituir unas reservas, o sea, provisiones para los préstamos que otorgan, dependiendo de la calidad, la clasificación crediticia del cliente, tienen que hacer reservas en matemáticas y estructurarlas, y que compañeros míos que han entrado a bancos, lo primero que ven, o sea, el primer tema que se estudian para ir familiarizándose es reservas. O sea, estudiate cómo estructurar una reserva matemática, cómo se calcula, cómo hacer todo eso para poder ya entrar de lleno. ¿No? Y lo otro es el manejo de riesgos también. Pueden ser cualquier tipo de riesgo financiero, de el riesgo, por ejemplo, de morir, que son los seguros de vida, que necesariamente es pagar una suma asegurada, los gastos funerarios, por ejemplo, todo eso lleva un estudio para poder decir, mire, si usted me paga 100 pesos cada mes, cuando se muera alguna gente de su núcleo familiar, usted tiene garantizado hasta 500,000 pesos o hasta 1,000,000 para los gastos funerarios. Entonces, ¿cómo si yo pago 100 pesos? Me va a pagar 5 millones. Entonces, bueno, hay ahí modelos que efectivamente, y usted ve que no quiebran. Entonces, los 100 pesos que usted paga sirven para pagarle una suma asegurada, por ejemplo. Bueno, Esos son elementos que te van a ayudar. O sea, un matemático, por ejemplo, también en gestión humana. ¿Qué hace un matemático en gestión humana? En la dirección de gestión humana. Pues también lo tenemos en gestión humana, visualizando el riesgo de utilización de algunas cosas, el perfil de la persona, elementos que le ayudan a cómo administrar el personal de toda una institución. Por ejemplo, cómo normalizar, cómo estructurar los expedientes, no archivarlos, sino es cómo es ver mi perfil y ver cuál es la probabilidad de retención que yo tengo y entonces cómo le invierto a la capacitación de esa persona. Y entonces, por ejemplo, a veces ustedes firman un contrato cuando le dicen, bueno, si te vamos a dar esta capacitación, por lo menos usted tiene que estar 2, 3 años con nosotros. ¿Por qué? Porque es el visualizar ese retorno en términos de lo que tú aprendiste, lo que yo invertí en ti, bueno, pues ver cómo durante 2, 3 años, ¿y de dónde sacan esos 2, 3 años? Por ejemplo, de casi de una fidelización con la empresa. Pues a partir también de esos estudios. ¿Cuánto? Si me costó 2 millones de pesos, por ejemplo, el darte la maestría o el capacitarte en sistemas de no sé qué cosa, pues usted se tiene que dar tanto tiempo para poder tener ese retorno financiero y poder visualizar que usted haya capacitado también a gente en su entorno. Todo eso, matemático, en la administración, en contabilidad, en donde tú pongas un matemático, ese te va a funcionar. Ok. ¿Ya me escuchan? sí. Es integrar un matemático a tu equipo, cualquier equipo, te ayuda a refrescar algunas cosas. Es el primero que cuestiona. El matemático es el que te va a cuestionar por qué se hacen las cosas así. Y entonces a veces te dicen, porque siempre se ha hecho así. Y tú dices, no, pero es que se puede optimizar, se puede... Un matemático en las farmacias, por ejemplo. Y entonces tú ves sistemas de costos, ves modelos de optimización, de distribución, todo el asunto de la ruta crítica. ¿Cómo armas una ruta crítica para optimizar tiempo, minimizar costos y que se distribuyan todos los medicamentos en donde se tengan que ir en las diferentes farmacias? Eso lo hace un logística. Una persona con logística
y una visualización matemática. Pues mide tiempo, mide varias cosas. Entonces, no, el matemático ya no es aquel que nada más da clases. Me niego a pensar que sigamos pensando eso. Ya Ahora, con esta algo que sí es revolución. bien importante, algo que es muy importante, es que quien enseña matemáticas, le gusten las matemáticas y les guste enseñar. O sea, porque nosotros nos frustramos mucho en la primaria porque a veces los profesores no saben dar las matemáticas, no saben bajar o enseñar matemáticas. A veces también necesitaría de un profesor que sepa matemáticas, pero que sea docente también. Así como te dicen, no cualquiera da clases de inglés. O sea, no vas a agarrar un libro y vas a decir, a ver, repite conmigo. Y deletrea todo en inglés, así como que tú dices, bueno, sí, pero tú necesitas una persona que sepa ese idioma. Entonces, el matemático, sobre todo en la generación básica, o sea, en la generación de entrada, que tú tienes el cerebro así como que un libro en blanco, o sea, para poderle generar todo su potencial a un niño de 6 años, tú le hablas de matemáticas, le enseñas de una manera jugando, tienes un potencial enorme para con eso. Le desarrollas muchas de sus habilidades Y eso es motoras. algo que se ve frecuentemente. Por ejemplo, aquí en la sala vienen muchos niños, jóvenes de todas las edades prácticamente. Pero en especial los niños, cuando yo les pregunto, al iniciar el recorrido, les digo, ¿les gustan las matemáticas? Y ellos, la mayoría de los niños siempre responden, sí, me encantan. Eh, y, y luego, ya cuando van creciendo, se van topando con otros tipos creciendo en el nivel, entonces ya empiezan a decir, ah, ya no me están gustando, ya no me gustan tanto, están muy difíciles, o está pasando esto, no me gustan. Y entonces empieza ese rechazo que se va alimentando por algunos profesores que también estuvieron frustrados con la matemática y lo repiten. Eh, bueno, vamos a ir ya para culminar con esta conversatorio. Vamos a ir cerrando. Deseo un mensaje para aquellos jóvenes que vean en la grabación de y que estén acá y quieran decidirse por estudiar alguna carrera o ver, simplemente conocer un poco más. Bueno, miren, realmente si les gustan las matemáticas, si les gusta sufrir un poquito a nivel universitario, de verdad, hay un cambio muy grande entre lo que te enseñan como matemáticas en el bachillerato. Cuando tú llegas a tus primeras clases ya en la carrera de matemáticas. O sea, empiezas desde el alfabeto griego. O sea, nos empiezan a hablar de alfas, de deltas, de épsilon. Y uno dice, bueno, ¿y por qué utilizamos tanto eso? Porque muchos de los libros fueron realizados con esa lógica, con esos elementos abstractos de un lenguaje griego, creo que son griegas. Pero te empieza a hacer un clic diferente. O sea, es decir, ya no es nada más, ya no eres incluso la primera frustración que puedes tener, ya no eres el niño inteligente, te sientes tonto. Sí. Cuando empiezas a tener tus primeras clases con los profesores de matemáticas, te sientes como que tú no sabes, pero te vas motivando en la carrera, te vas motivando y vas. De hecho, yo les digo esto porque fue mi primera frustración, el primer semestre, allá se utiliza por semestre. Mi primer reto fue hacer que no me reprobara el profesor de álgebra superior 1. Y estábamos todos matemáticos y actuarios. Los actuarios retiraron la mayoría. La única actuaria que quedó ahí fui yo con esos profesores. Porque ellos tenían su misión de que ellos no le daban clases a actuarios. Porque decían, no, tú vas a usar las matemáticas
para hacerte rico. Así ellos decían, las matemáticas ustedes las usan para hacerse rico. Y entonces tenían esa, de cierta manera, esa adversión. En verdad hay un profesor de economía que él dice, el matemático, ya yo tomé la materia como electiva siendo matemático y no me tocaba, y él dice, el matemático que después de 5 años de graduarse no es rico, hay que revisarlo. Porque es que uno tiene No. todas las herramientas necesarias para uno poder ganar dentro del sistema financiero. No, tampoco así, no te haces rico en 5 años, tampoco. Cambias tu estatus de vida y toda la cosa, pero no. Bueno, obviamente en un marco de honestidad y toda la cosa. Y si tienes una suerte, por ejemplo, también. Y entonces te digo que no le tengas miedo. O sea, de hecho, mi primer reto fue ese. Y de hecho, en mi historial académico, allá la evaluación es de 6 a 10. El 6 pasas casi, le decíamos, pasas de panzazo, o sea, pasas rayando. O sea, rayando pasas la materia. Y ustedes pueden ver mi historial académico. Todo está sobre 9, 10. Y la única materia que yo tengo como 6, y es de las primeritas que aparece, es un 6, pero es un 6 que me supo a 10. ¿Por qué? Porque era el reto de que incluso me lo dijeron los profesores, renuncia a tu calificación, la vuelves a tomar y vas a ver que vas a sacar 10. Y yo dije, no, ustedes no les voy a dar el gusto de reprobarme. Como actuaria, yo saqué la casta y en ese momento, pero dice uno, un 6 que me supo a 10. Y de verdad, o sea, aparece ahí en mi historial académico, aparece como ese marco, ese 6. Pero sí, o sea, si les gustan las matemáticas, entren a la carrera, entren a ese sueño. Ahora, sí hay una aplicación muy importante de las matemáticas dentro de la carrera. La carrera ha tenido varias reformas y creo que vamos a sugerir otras reformas para que se tengan otras salidas en términos de fortalecimiento, porque la carrera está muy visualizada al área de seguros, la actuaría como elemento hacia seguros, hacia seguridad social. Pero ya vimos o ya vemos que también hay otras ramas que hay que potenciar, como finanzas y obviamente como la parte de tecnología de la información o herramientas informáticas y demás. Entonces, ya la primera versión de la carrera fue superada y se metió lo que hoy tú puedes visualizar. En la carrera antes no había la visualización de software, de visualización de base de datos, no. Y entonces la primera reforma a la carrera fue esa, fue que se les metiera una herramienta, como herramienta, y muchos se enamoraron. Y han salido como más desarrolladores. Le están haciendo la competencia a los ingenieros de software, a los desarrolladores. Pero es una competencia sana porque es bonita. Es muy bonita tener ese elemento ahí. Pues Así es que anímense. No le tengan miedo a las matemáticas. Y a los niños o niñas que nos están visualizando, nos están escuchando, nunca tengan miedo en preguntar lo que no entiendan. Porque las matemáticas se te van generando lagunas, haces que entendiste y ese que tú dijiste, ¿por qué se suma 2 más 2 y me da 4? Después cuando entras a multiplicación, si no entendiste el 2 más 2, la mecánica, cuando entras a la multiplicación, dices, bueno, si no entendí que 2 más 2 son 4, ¿cómo multiplico 2 por 2? ¿No? Entonces, ¿cómo hago esa operación? O las restas, o la división. Y hoy en día, las matemáticas no solamente son las sumas, las restas, las multiplicaciones, sino es cómo aplico. La teoría de conjuntos que nos enseñan en primaria es para toda la vida. Cómo separar, cómo la unión, la intersección, separar manzanas, peras, eso que nos enseñan, los matemáticos lo usamos toda la vida y se usa en toda la vida. Para toda la vida. Pues
Muchas Nunca gracias, tenga miedo en preguntar, maestra. pregunte. Muchas gracias, maestra, por haber participado en este espacio conversando con matemáticos. Una iniciativa de la Sala de las Matemáticas aquí en la Biblioteca Infantil y Juvenil, República Dominicana. Gracias a todos los que han estado aquí todo este tiempo y han disfrutado esta charla que se ha extendido un poquito. Muchas gracias por estar. Entonces, vamos a terminar. Si tienen alguna... Un gusto. Bueno, sí. Una Vale. pregunta rápida. Si tienen alguna pregunta rápida, creo que no. Vamos a terminar. Pues nada. Bueno.